Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender el tercer tema de la tentación de Cristo, que tiene como título la segunda tentación de Cristo. Pero como os prometí en la última exposición, ¿verdad? A raíz de un sermón que compartí, que yo mismo vi y que compartí con el grupo que tenemos en Telegram, a raíz de la cual también surgió una pregunta, ¿verdad? De una persona que estamos haciendo estudios bíblicos online. Vamos, antes de entrar en el tema que toca hoy, vamos a tratar de entender ciertos aspectos a raíz del sermón, que el sermón es permitidme un momento, ¿vale? Es una reflexión hecha por el pastor Paul Peno, al cual respeto y aprecio su trabajo, pero hay algunas cuestiones aquí que quiero ayudar de ampliar la información. De algún modo no es contradictoria lo que he dicho, sino completar. Creo que hay más información que se puede añadir aquí. Entonces, vamos a tratar de entender, hay tres aspectos, ¿verdad? En toda esta presentación que él hizo del santuario en 1888, tratando de revelar más verdad, ¿verdad? Es todo un acto de, ¿cómo lo digo yo? Bueno, la iglesia lo interpreta como si fuera casi un acto de rebeldía, ¿verdad? Porque este es un tema tabú en realidad para la iglesia en términos generales, ¿verdad? Vamos a tratar de ver algunos aspectos que él trató en su exposición. He cogido algunas pantallas con textos que él trató de explicar, ¿verdad? Sin embargo, creo que se quedó corto, pero no sé, y ni siquiera voy a comentar esto, no lo sé si lo sabe o no lo sabe, pero está claro, nosotros hemos comentado en este ministerio que ha habido una mano, ¿verdad?, que ha cortado y no, ojalá este fuera el único caso, ¿verdad? Hay más textos, ¿verdad?, que ocurre esto. Ha recortado del texto. Este texto nosotros lo tratamos en la reflexión anterior también, o hace dos reflexiones en realidad creo. Hace dos reflexiones, sí. En donde incluso algunos hermanos míos pues trataban de decir que son interpretaciones mías, ¿verdad? Bien, vamos a ver, porque claro, cuando no se entiende el texto completo, ¿verdad? Él ha tomado el texto de primeros escritos, tal como vemos aquí, primeros escritos en español, que es la primera referencia es en español, la segunda está en inglés. Primeros escritos 55.3, en este caso. Claro, cuando el texto no es completo, porque alguien les dio por meterle mano, ¿verdad? Fijaos cómo termina aquí. El propósito de Satanás era mantenerla engañada, hacerla retroceder y engañar a los hijos de Dios. Pero no el original, ¿vale? El objetivo con azul está justo en el medio, ¿verdad? Pero vamos a empezar desde el principio. El texto, desde el principio, el párrafo este, ¿verdad? Dice, entonces me volví para mirar a la compañía que seguía. No, todo el párrafo es mucho más amplio. Es la última parte, pero cogí un poco más de texto para que se pueda entender bien, ¿verdad? Este texto. Y que precisamente al no entender este asunto en toda su profundidad, nosotros interpretamos el espíritu profecía de la manera que no corresponde. Por eso no entendemos muchas cuestiones, ¿verdad? Y por eso precisamente, por la gracia de Dios, trato de traer un poco más de luz, ¿verdad? Como yo no tengo ninguna obligación, no soy pagado por la iglesia, aunque el pastor Peno es jubilado ya, pero no me paga nadie, y aun si me pagara, da igual, yo diría lo mismo que digo, porque esto o es de Dios o no es de Dios, tan claro. Por lo tanto, vamos a tratar el texto tal cual está en su origen, ¿verdad? En el origen están en Deistar,
14 de marzo de 1846, ¿verdad? Y es el párrafo 1 que es toda una visión y es bastante grande el párrafo, ¿verdad? Este es el párrafo de la visión de los dos tronos, como la llamo yo, lo hemos tratado en muchas ocasiones, pero esta visión es clave para el adventismo. Y claro, a alguien, para que no se aplique a nosotros, para que nosotros no la entendamos bien, pues le ha quitado la parte final y entonces no entendemos de qué habla, ¿verdad? O no entendemos todo de lo que habla, ¿verdad? Dice, entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. No sabían que Jesús lo había dejado. ¿Qué trono? El del lugar santo, ¿verdad? Satanás parecía estar junto al trono, tratando de continuar la obra de Dios. Esto es clave entender. ¿Cuál fue la obra de Dios en el lugar santo? La justificación por la fe. La gracia, ¿verdad? Es la obra del lugar santo. Sangre, considerado justo, ¿verdad? Dice, les vi mirar hacia el trono y rezar, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. Y algunos hermanos me dijeron a mí que no, que esto son interpretaciones mías. Bien, vamos a ver el texto entero, a ver si son interpretaciones mías. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, como no puede ser, porque está manejando la palabra de Dios, que la palabra de Dios bien entendida tiene poder, pero en este caso es contaminada. ¿Por qué? Porque dice, pero nada de dulce amor. ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Dios, su espíritu, nosotros, ¿verdad? Pero nada de su espíritu, ni frutos del espíritu que son alegría y paz. Esto es lo que nos trata de decir. Es decir, esta verdad que él maneja del trono del lugar santo no santifica. Porque ¿quién santifica? La verdad. ¿Y cómo nos llenamos con el Espíritu Santo? A través de la verdad. Pues si esta verdad es contaminada, ¿nos llenamos del Espíritu Santo? No, nos llenamos justo de lo que dice él. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. Nos llenamos de un otro espíritu, porque la verdad es contaminada y esto necesitamos comprender y lo comprenderemos con los textos que el pastor Paul Peno luego continúa, dice ciertas cosas, pero al no entender esta realidad, no logramos decir todo lo que tenemos que decir, lo que resulta del texto, ¿verdad? Esto es lo que trato de hacer, ¿verdad? No voy contrario, sino apoyando, precisamente completando lo que faltó del entendimiento, ¿verdad? Y dice, el objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios. Vi que uno tras otro dejaba la compañía que estaba honrando a Jesús en el lugar santísimo. ¿Quién es esta compañía? La iglesia de la Odisea, ¿verdad? El adventismo, ¿no? Iba y se unía a los que estaban ante el trono. ¿Cuál trono? El del lugar santo. Y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. ¿Y por qué hacían esto? Porque no han entendido, al rechazar el mensaje de 1888, no han entendido el mensaje del día de la expiación. Y han confundido la justificación por la fe del día de la expiación con la justificación por la fe de Lutero del lugar santo, una obra que Cristo cerró esta puerta, que lo dice justo al principio de este párrafo, pero no vamos a tratar de entender todo, ¿verdad? Cierra esta puerta, esta obra, por eso dice Satanás estaba tratando de continuar la obra de Dios, la que Dios abandonó, ¿verdad? La justificación por la fe de Lutero y la gracia, y el día de la expiación hay justificación por la fe, pero la justicia de Cristo. Este es el mensaje completo y este mensaje teníamos que entender. ¿Qué pasó? Que en 1888, al rechazar este mensaje, no entendimos este mensaje, confundimos, Satanás nos confundió precisamente. Con ella había luz y mucho poder, manejó este mensaje todavía, que estaba tratando de continuar la obra de Dios del lugar santo, y este pueblo que estaba delante de la tienda del lugar santísimo, que en 1888 debería de haber entendido este mensaje, poco a poco al rechazar este mensaje, ¿dónde vuelven? Inevitablemente al mensaje anterior. Y es justo lo que nos trata de decir, ¿verdad? Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, ¿verdad? Porque a continuación, el pastor habla de primeros escritos 261, es decir, estábamos en el 55, primeros escritos, y va algo más adelante tratando de ayudarnos a comprender este texto, ¿verdad? De primeros escritos 261.
¿vale? Yo me fui en origen, traje el texto aquí, primeros escritos 261, pero cogí el 260 también, porque nos ayuda, el contexto nos ayuda bien a entender la realidad, ¿verdad? Y ahora, entendiendo que este pueblo, que en lugar de estar delante del trono del lugar santísimo, está en el trono del lugar santo, entendiendo la justificación por la fe de Lutero y no entendiendo el mensaje del día de la expiación, fijaos lo que dice aquí. La obra que hacía Satanás, ¿verdad? Trataba de engañar con su espíritu que nos daba. Algunos, dice, algunos los engaña de una manera. ¿Quiénes son estos algunos? Los que en 1844 quedaron en completa oscuridad, ¿verdad? Con el mensaje del lugar santo, la justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? Y a otros, ¿quiénes son estos otros? Nosotros, la iglesia de la Odisea, de otra manera. Y ahora nos explica, una vez que entendemos claramente dónde está este pueblo ahora, delante del trono del lugar santo, con la justificación por la fe de Lutero. Por esto el mensaje pecamos hasta que Cristo viene, porque claro, al no comprender el mensaje del día de la expiación, pues llegas a conclusiones erróneas. ¿Con qué espíritu? Pues esto es lo que nos trata de ayudar a comprender. Y cuando el mensaje está roto, no logramos entender. No entendemos de quién habla, ¿verdad? Dice, tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Para afectar diferentes mentalidades. Es decir, nos engaña a todos. Ayer compartí otra, aunque en este caso estaba en inglés porque acababa de salir, otra exposición de Walter Bate, ¿verdad? Tremenda exposición, extraordinaria, tocando este mismo aspecto, ¿verdad? El rechazo del mensaje de 1888 y cómo no entendemos la justificación por la fe. En este caso creo, en fin, ahí también había que completar, pero este no es la obra de mi ministerio, entonces no me voy a poner a completar todo lo que dice toda la gente porque no tiene sentido. Ya está haciendo este ministerio esta obra, ¿verdad? Y los que quieren entender, entenderán, y los que no quieren entender, no entenderán. Mi trabajo no es convencer a nadie de nada, ¿verdad? Por lo tanto, tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades en todos los escalones de la iglesia de la Odisea, desde arriba y hasta abajo, cada uno a su forma de entender, ¿verdad? Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Consideran con horror un engaño. ¿Cuál? Que este pueblo está delante del trono del lugar santo, ¿verdad? Dice, Satanás seduce a alguno con el espiritismo, y podemos ver, hay iglesias ahí entre las evangélicas que ponen mucho énfasis sobre la obra del espíritu, ¿verdad? También viene como ángel de luz. Hemos tratado esto hace 2 reflexiones y esto es lo que vuelve a decirlo, ¿verdad? Y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. ¿Qué es lo que ha hecho este pueblo constantemente? Creyendo que haciendo reformas una y otra vez, esta es la voluntad de Dios. Dice, las iglesias se alegran, cree que vamos bien encaminados, cada 5 años proponemos proyectos, reformas y así, ¿verdad? Sin aceptar que hemos fracasado, que nos hemos separado del espíritu, que no entendemos el mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos atamos? Del politiqueo o la política, si queréis, para no ser tan duro, en medio del pueblo de Dios. Planes y proyectos, falsas reformas, ¿verdad? No lo digo yo, está escrito. ¿Qué nos falta? Entender cuál es la real condición de este pueblo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en medio de nosotros? Esta es la condición y nos la dice. ¿Por qué no la entendemos? Porque alguien ha jugado con la verdad de tal manera para que el pueblo sea engañado. Justo lo que dijo Satanás. Al separar y decir, no, estos textos no hablan de nosotros, porque esta iglesia es la niña de los ojos de Dios. Sí, pero en el marco de esta iglesia hay en realidad 2 iglesias, una militante y otra triunfante. Y esto es lo que necesitamos entender. En verdad, guste o no guste, yo soy parte de esta iglesia, ¿verdad? Me puede gustar o no me puede gustar, pero quiero ser santificado en toda la verdad, que es la única forma de ser santificado. Si no somos santificados en toda la verdad, estamos en engaño. Si un poquito de engaño no lo entiendo, entonces no seré santificado. Y la conclusión está aquí. Ahora nos lo dirá. También viene como ángel de luz.
Ya comentamos cómo se presenta él como ángel de luz, aunque nos resulte tremendo creer esto, pero ¿qué es lo que hace Satanás del trono del lugar santo? Pues engañarnos, ¿verdad? Y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa. ¿Cómo lo considera esto? A través de estas falsas reformas, ¿verdad? Cuando se trata de los efectos de otro espíritu. ¿Qué espíritu tenemos? El que nos dijo la sierva en 1888. El Espíritu Santo se ha retirado y no hay constancia de que en algún momento el Espíritu Santo ha vuelto a esta iglesia. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. Es lo que decía ayer Walter Wade y sugiere, también Paul Peno también sugiere esta realidad, ¿verdad? Nos cuesta abrir la boca y decirlo alto y claro. El Espíritu Santo nunca ha vuelto a esta iglesia. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. Por eso estamos en tal confusión. Y dice, cuando se trata de los efectos de otro espíritu, ¿dónde estamos? Delante del trono del lugar santo. Nos lo dice Dios. Pero ¿qué ocurre? Que no queremos entender y aceptar, asumir esta realidad. Porque al asumir esta realidad deberíamos de pedir perdón, arrepentirnos de lo que hicimos en 1888. Y no estamos dispuestos, porque esto significa quién es el liderazgo y en base o con qué fundamento ha dirigido esta iglesia hasta hoy. ¿Con qué espíritu? ¿Con el otro? Pues esto no lo quieren aceptar. Lo mismo como mis hermanos no están dispuestos a aceptar que no tenemos el Espíritu Santo. Me refiero a nivel iglesia. A nivel individual, esto sobra de cada uno. En conciencia, ¿verdad? Y yo no me meto. Pero a nivel iglesia hay constancia clara y firme de que nunca ha habido arrepentimiento. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede perdonar lo que no se ha pedido perdón, ¿verdad? Vi que Dios, atentos. Cuando se trata de los efectos de otro espíritu, la excitación se apagará y dejará al mundo, a la iglesia, en peor condición que antes. ¿Ya? La excitación de esta iglesia que cree que está acompañada por Cristo se apagará y dejará al mundo, a la iglesia, en peor condición que antes. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. ¿De quién está hablando? La iglesia militante, que son mayoría, ¿verdad? Y las iglesias caídas, ¿cuáles? La de que se han quedado en 1844 en la oscuridad, ¿verdad? Y antes que sean derramadas las plagas, es decir, antes que ocurra el día de la boda del Cordero, mejor dicho, el sellamiento, para que se entienda mejor, ¿verdad? Los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. ¿Cuáles? También de las nominales y también de las otras. ¿Por qué? Porque a nivel individual el Espíritu Santo todavía obra, ¿verdad? A todo aquel que se somete a la verdad, tal cual, ¿verdad? Y yo puedo deciros que en mis canales hay mucha gente de otras iglesias que aunque el mensaje es duro para ellos, ¿verdad? Porque no es un mensaje fácil decir, oye, en 1844 mi iglesia se ha quedado en total oscuridad, esto es poco creíble. Sin embargo, hay gente, yo soy la demostración, era pentecostal, y empecé a escudriñar hasta que me di cuenta que estaba adorando un día que no era el día correcto, cambié de iglesia, ¿verdad? La sorpresa es que aquí también Satanás hace de lo suyo. ¿Esto quiere decir que tenemos que abandonar la iglesia? No, lo dice Walter Wade también bien, lo dice Espíritu Profecía, vamos a convivir juntos hasta el final, ¿verdad? De un modo u otro. Pero Apocalipsis 18 viene y dice lo que también aquí está escrito. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. ¿Cuáles? Todas. Porque se está formando el remanente final, la verdadera iglesia, ¿verdad? Y recibirán gustosamente la verdad. ¿Cuándo recibirán la verdad? Cuando saldrán del marco de esas teologías equivocadas, ¿verdad? Cuando saldrán de el marco de esas teologías equivocadas. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas. ¿De qué estamos hablando acá? De instituciones. Porque la auténtica iglesia de Dios, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, algunos sé que les molesta, pero la verdadera iglesia son los 144.000, que enseguida hablamos también de esto, ¿verdad?
Antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad de estas organizaciones religiosas piensen que Dios les acompaña, piensen que tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo desde el trono del lugar santo? Este es el engaño supremo. Piensen que Dios les acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. ¿Cuál es el engaño magistral? Creer que tienen el espíritu correcto. ¿Y cuál es el espíritu que tienen? Unos y otros. Resulta increíble creerlo, queridos. Pero estamos en el tiempo de este mensaje. ¿Que un loco bárbaro como yo está declarando todas esas cosas? Sí, pero no es el loco y bárbaro. Es lo escrito está. ¿Dónde está la clave? Estar conectados con el Espíritu, entender y asumir la verdad y salir del marco del engaño. Esta es la invitación de Dios, ¿verdad? Porque dice, antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados. ¿De quién? ¿Quién está fuera del marco de estos engaños, de estas organizaciones? ¿Quiénes son esta gente que invita? La parábola de las 10 vírgenes también. Alguien, todas duermen, pero alguien da el grito, ¿verdad? El grito de medianoche. ¿Quién es este alguien? ¿Quién invita a los ministros y la gente a salir de esas iglesias, es decir, a salir de la teología del engaño, ¿verdad? Y recibirán gustosamente la verdad. ¿Cuándo? Cuando saldrán del marco de esta teología y no antes. Antes estarán todavía en el engaño, ¿verdad? Ellos creen que Dios sigue obrando a favor de las iglesias, pero están en el engaño. No queremos entender, ¿verdad? Y no es mi interpretación, es la ignorancia que nos hace creer otras cosas, ¿verdad? Y no lo digo con ánimo de insultar. Y el que se siente insultado, pues pregúntese qué espíritu tiene, ¿verdad? Fijaos, dice, pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas. ¿Cuáles? Todas. El engaño es magistral. Por eso dijimos y decimos que Dios en estos días está preparando los 144,000, la iglesia final, el pequeño grupo. Porque todos los demás están en esta visión del tren rápido engañados. Ahora podemos entender bien de lo que nos habla Dios desde el principio. La visión de los 2 tronos es de 1850. Queridos hermanos, y no la entendimos desde entonces hasta hoy. Hoy seguimos rechazando. ¿Por qué? Porque un loco bárbaro no tiene otra cosa que hacer más que interpretaciones. Pues interpreten ustedes, ¿verdad? Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, un remanente. Pocos frente a la mayoría, porque la mayoría está engañada. Este es un principio del enemigo de este mundo. En base a la mayoría elegimos siempre. ¿A dónde nos ha llevado este principio? ¿Dónde estamos? El remanente, este residuo que ha existido desde el principio, desde cuando entramos en el día de la expiación, ¿verdad? En el lugar santísimo, este remanente siempre ha existido, porque ahora hablaremos de él, ¿verdad? Otro tema que trata Paul Peno, el pastor, es esta visión. Y necesitamos entender esta realidad también, porque claro, aquí hay una confusión. El pastor Paul Peno, algunos se atan de no entender esta realidad y ponen entredicho a la profeta, ¿verdad? Pero esto es, como digo antes, la ignorancia. Tratar, y esto es lo que ha hecho el enemigo, ¿verdad? Ayer participé en una pregunta puesta por mi querido hermano, ¿verdad? No te voy a dar el nombre porque te quiero mucho, que quiero que lo sepas y tú sabes de quién hablo. Tratando de contestar a la profeta.
Y esto es lo que ha hecho el enemigo desde el trono del lugar santo, separando. ¿Necesitamos nosotros un profeta en los tiempos modernos? En base a lo que tratamos de entender, contesten cada uno, queridos. Si no fueran estos mensajes, ¿alguno de nosotros se daría cuenta del engaño? ¿Habría este mensaje, esta invitación final, este mensaje final donde nosotros tenemos, es decir, ¿qué es lo que trata de hacer el enemigo? Que este residuo, este remanente final no exista, que todo el planeta esté bajo engaño. Pero Dios ha levantado esta última profeta tan contestada, tan incomprendida por muchos, precisamente para despertar un pequeño remanente. Todo este mensaje es para este pequeño remanente. ¿Por qué? Porque los demás no lo quieren entender. Por lo tanto, no es para ellos. Sí, pero como la rechazan, pues no es para ellos. Les gusta este mundo, les gusta el engaño, les gusta el espíritu que tienen, por lo tanto no es para ellos. Es duro lo que estoy diciendo, pero la realidad por los frutos los conocerás, ¿verdad? Por lo tanto, la sierva es para aquellos que entienden bien el Evangelio, la obra de Cristo desde el Edén hasta el Edén. El Cristo es el mismo, obra de la misma manera. Lo único que nos falta es estar conectados con el Espíritu para poder entender la verdad de una vez. De esto se trata. Quien trata de contestar a la sierva, es decir, está tocando los cimientos, el fundamento, por lo tanto no van a entender. Están desligados del Espíritu. En el momento que tú estás tratando, porque no se trata de, la sierva lo dice claramente, es que no se trata de ella, se trata del mensaje de Cristo. Aquí se trata de defender la obra de Cristo, que termina en la obra del Cordero. De esto se trata. Por lo tanto, no podemos separar este mensaje. Por eso estamos en confusión. Por eso los doctores de la ley vienen con mensajes extraños. Por esto este pueblo está donde está. En el trono, delante del trono del lugar santo, con la justificación por la fe. Y no entienden. Esta es la profunda y dura realidad, lo sé, pero tenemos que salir de nuestro espacio cómodo, si no, no entenderemos. Y esto lo trataba de decir y lo trato de decir constantemente a todos mis hermanos. Salid de vuestro espacio cómodo. Tratemos de entender todo el Evangelio. Porque Espíritu y Profecía también es Cristo. También es Cristo. Si no entendemos todo el Evangelio y no paramos de cuestionar que aquello sí, que aquello no, Walter Waite lo dijo ayer en su exposición de 1000 maravillas, no paramos de cuestionar, de murmurar, ¿verdad?, ante la palabra de Dios. Es decir, ¿a quién cuestionamos? ¿A Cristo? Por lo tanto, ¿podemos tener el Espíritu de Cristo? Pues no, esto lo sabe bien Satanás y esta es su obra, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en esta visión, él trataba de dar alguna explicación, que no voy a tratar de explicar lo suyo, sino voy a explicar lo que yo he entendido, ¿verdad? El entendimiento que se me ha dado, ¿verdad? Se me mostró el grupo que había asistido a la conferencia. El ángel dijo, algunos serán alimento para los gusanos. Quiero recalcar una vez más, no lo dijo la sierva, lo dijo el ángel. El ángel no puede estar engañado. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Que nosotros no entendemos bien el contexto y la realidad, ¿verdad? Y el Evangelio tiene una respuesta para esto, ¿verdad? Como siempre, no entendemos, ese es el problema. Algunos serán alimento para los gusanos. Algunos sufrirán las 7 últimas plagas, es decir, algunos participarán hasta el final del tiempo. La pregunta es, ¿no lo sabía el ángel? ¿No sabía el ángel esta realidad? Por favor. Algunos quedarán vivos y permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús. Ahora bien, aquí necesitamos entender una realidad. ¿Cuándo empieza el conteo de los 144.000? Hace yo creo que no más de 25. No he tratado, pero he hecho una búsqueda fácil, ¿verdad? Porque yo una vez que trato el tema, para mí queda en el pasado, ¿verdad? Ya está reflejada, está en la red, y el que quiere entender, pues quiere entender, ¿verdad?
unas 25 reflexiones para atrás tratamos este asunto y allí en aquella reflexión nos decía cuándo empieza el conteo de los 144.000. Nada más entrar en el día de la expiación, es decir, a partir de 1844, nos decía que todos aquellos que se han santificado en toda la verdad, cada uno en el tiempo que estaba, ¿verdad? Han aceptado el mensaje de Dios, son parte de los 144.000 y que antes de la boda del Cordero resucitarán. Es lo que decía el texto. Es sorprendente, sí, para mí lo fue también, pero estaba escrito, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el ángel dijo, primero, ¿cuándo tenía que terminar la primera generación? Poco después de 1888. Todo estaba preparado, incluso la ley dominical, todo. Y la ley dominical la combatió el Jones en el Senado de los Estados Unidos. La ley Blair, ¿verdad? Blair. Por lo tanto, se tenía que haber terminado entonces. ¿Se le aplicaba este texto a aquellos? Sí. ¿Por qué? Porque al rechazar en 1888 el mensaje, muchos de los pioneros no serán salvos. Y esto es lo que está diciendo. Algunos serán alimento para los gusanos. Lo que quiere decir es que su nombre no está en el libro de la vida. Para Dios no son vivos. Si tu nombre no está en el libro de la vida, estás muerto. Anda tu nombre que vives aquí en la tierra, pero en el libro de la vida, que es el que importa, no vives, estás muerto. ¿Por qué? Porque has rechazado a Cristo. Esto tenemos que entenderlo porque en muchas ocasiones he dicho yo, esto no es un juego, chicos y chicas, hermanos, para que no se considere nadie insultado, ¿verdad? Porque es que vivimos unos tiempos tan terribles, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con cómo te expresas, ¿verdad? Porque todo está sujeto a la interpretación. Entonces, cuando rechazamos la luz, y Walter Wade lo decía ayer en su exposición, pues entramos en un camino que cuidadín, que es lo que les está pasando a estas organizaciones. Otro día estaba hablando yo con un hermano mío y otros me acusaban a mí de radical, ¿verdad? Y yo les decía, ¿soy yo radical? ¿Vale? ¿Qué pasó en 1844? Todos aquellos que rechazaron 2300 tardes y mañanas, ¿qué dice lo escrito está? Quedarán en completa oscuridad. Completa oscuridad. ¿Y qué han hecho? Solo han rechazado la luz del momento, ¿verdad? Y han quedado en completa oscuridad. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué le pasa a esta iglesia que acabamos de leer antes? Al rechazar el mensaje de 1888, ¿cuál es la invitación de Dios? A los ministros sinceros y a los que son sinceros, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Siempre dijimos, no, esto no va con nosotros, va con otros. ¿Así? Entendemos, nos hemos santificado en toda la verdad, entendimos bien a quién va dirigido el mensaje, o entendemos lo que nos conviene, porque interpretamos como nos conviene, y luego acusamos a otros que no sé qué tipo de interpretaciones haces. Pues estamos al final del tiempo, queridos. Ya queda tan poco para quedar claro para todos dónde estamos. Necesitamos entender la verdad y dejar de una vez de estar engañados. Por lo tanto, este texto tenía en contexto todo el día de la expiación. Había una aplicación para ellos directa, pero una aplicación mayor que tenía que ver con todo el día de la expiación. Por lo tanto, aquel texto que no os lo he traído, porque no he dado con él, ¿verdad? Pero ya os lo digo, si vais para atrás, y los que siguen este ministerio deben de saberlo. Si siguen con interés todo lo que la palabra dice. Lo que yo digo, ya os lo dije que es irrelevante, pero estaba escrito, ¿verdad? Y decía que el conteo de los 144.000 empezó a partir de 1844. Por lo tanto, estos, los sinceros, los que se han santificado, los que nunca han rechazado la palabra de Dios, en lo más mínimo, serán despertados antes de la boda del Cordero y participarán de la boda del Cordero en vida. Por lo tanto, algunos sufrirán las 7 últimas plagas, ¿verdad? Y algunos quedarán vivos y permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús. Y este es el marco como tenemos que entender, y no decir que la profeta pues habló y esto es profecía que no se ha cumplido, lo tomamos ad literam y ya está.
pues nos equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos cuando no entendemos bien toda la verdad. Y he cogido el siguiente, porque fijaos, qué importante es entender bien todo lo que hemos dicho hasta aquí y lo que nos resume aquí. Fijaos. Y también lo digo porque en la reflexión anterior he visto que pocas visualizaciones. Yo ya lo sé que sigo lo que está escrito ya. Esto lo comprendo perfectamente. Pero esto es algo más, ¿verdad? Porque hay tan pocas visualizaciones que me doy cuenta que este mensaje una y otra vez se rechaza. Y este mensaje es lo que nos va a perder. Fijaos lo que nos dice aquí. Palabras solemnes fueron estas, pronunciadas por un ángel. Por lo tanto, no se equivocó la sierva, se equivocó el ángel. ¿Vale? Los que dicen que fue la sierva, pues no leen bien. Fue el ángel lo que dijo esto. Lo que significa es que somos nosotros los que no entendimos bien, ¿verdad? No entendemos bien. Pero la explicación sí que está en lo escrito, está, ¿verdad? Yo encontré, os la di, la que yo tuve, o sea, la que yo entendí, toca investigar, sin más. Y ya os lo dije, unas 25 reflexiones para atrás tratamos este tema, ¿verdad? Surgió, estaba en el texto y lo tratamos, hablamos de ello, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Le pregunté al ángel por qué había tan pocos que se interesaban en su bienestar eterno. Tan pocos que se interesaban en su bienestar eterno. Es decir, confiaban en la sabiduría humana, en la organización de la iglesia. Eso es lo que nos dijo el texto antes. No son interpretaciones, es realidad. Otra cosa es que queremos aceptar o no, ¿verdad? Tan pocos que se preparaban, que ellos se preparaban para la última transformación, para la boda del Cordero. Esta es la última transformación, ¿verdad? La restauración total y completa de Adán, la humanidad. Él dijo, otra vez dice el ángel, ¿verdad? El mundo los atrae y sus tesoros les parecen valiosos. ¿Por qué no tenemos tiempo para saber la verdad? Dos cuestiones. El apetito, el mundo los atrae. Segundo, ¿cómo obra el enemigo? A través de la sabiduría humana, ¿verdad? Por lo tanto, confían en la organización, sabiduría humana, ¿verdad? Y atraídos por el apetito, que esto fue la reflexión anterior, ¿verdad? Hoy seguimos, todavía, seguimos, porque estamos en este marco de las tentaciones, que no eran solo de Cristo, que también son nuestras. Nosotros no queremos entender. Esto está en el marco de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Por eso sigo todas esas reflexiones, porque nos habla del modelo. Y no perdamos de vista esto, ¿verdad? Pero bueno, enseguida hablamos de esto, ¿verdad? Él dijo, el mundo los atrae y sus tesoros les parecen valiosos. Encuentran suficiente para mantener ocupada la mente con el mundo y con la sabiduría humana, ¿verdad? Y no tienen tiempo de prepararse, no tienen tiempo personal de escudriñar con el Espíritu y entender el método, el único método que Cristo empleó, y no paramos de verlo, lo escrito está. Soy yo conectado con el Espíritu y la palabra. Y entender. Y es así como nos santificamos, y a medida que entendemos la palabra nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Es este carácter que nos da acceso a la boda del Cordero, ¿verdad? Y no tienen tiempo de prepararse para el cielo. Fijaos, Satanás está siempre listo para hundirlos cada vez más profundamente en dificultades. Y aquí estaba pensando yo porque no paro de tener problemas. O sea, me está atacando el enemigo por todos los lados. O sea, es una presión tan tremenda que no haya experimentado. Bueno, experimenté en ciertos momentos en mi vida, pero últimamente muchas veces he estado preguntándome ¿cuándo me va a matar? Porque lo intentará en algún momento. Pero tanta presión de tantas partes económicas, en las relaciones, en la iglesia. Me he quedado casi solo, sin amigos, en la misma familia. O sea, Dios mío.
Pero, ¿sabéis? Lo dije ayer mismo lo dije. Sé, y lo dije públicamente para que quien tiene que escuchar, que escuche. Sé lo que quiere el enemigo. Lo sé. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque sé en quién confío. Y confío plenamente que Cristo me acompañe hasta el final. Porque estas presiones, queridos, son de locos, son bárbaras. Este es el tiempo de angustia, queridos. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que alguien lo delate. Lo que ha sufrido Cristo hemos de sufrir todos. Y queridos, si estáis cómodos, cuestiónense. ¿Dónde están de verdad? Si no les molesta el enemigo, lo suficiente como para desear no estar un segundo más en este planeta, esto quiere decir que al enemigo le encanta lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque cuando estarás en este camino angosto, experimentarás lo que Cristo experimentó, queridos. Y esto es lo que tiene que experimentar la última generación, la que ha de glorificar a Dios. El enemigo lo sabe, por esto ha peleado toda la historia de la humanidad, por esto estamos tratando de entender, ha tratado de engañarnos. Y este pequeño remanente pasará por un tiempo de angustia tremendo. Y de esto os hablo, queridos. He llegado ya no sé cuántas veces, hasta el punto de decir, yo ya no quiero vivir más. Yo ya no quiero vivir más. Esto no se puede aguantar. Sé que son palabras duras, pero si no experimentáis esta angustia, queridos, cuestiónense. ¿En qué camino están? Porque el enemigo lo que trata de hacer es destruir, desaparecer, raer de la faz de la tierra al remanente final. Y solo esta fe en Cristo nos hará aguantar hasta el final, lo mismo que Cristo. Y enseguida entraremos en el tema, ¿verdad? Satanás está siempre listo para hundirlos cada vez más profundamente en dificultades. Tan pronto como desaparece de su mente una preocupación o dificultad, generan ellos el deseo impío de participar más en las cosas del mundo. Y en esa forma transcurre el tiempo. Que el tiempo es precioso, queridos, cuando es bien utilizado. Pero el enemigo lo que quiere es ocuparnos con este mundo, estar preocupados, facturas, falta de dinero, falta de trabajo, falta de todo, presión de todas partes. Esta es la obra del enemigo con el remanente, y si no estamos en esta condición, cuestiónense, queridos, ¿en qué camino están? Y cuando ya es demasiado tarde, comprenden que no han ganado nada sustancial. Porque esta es la sensación que nos da el enemigo. Nos enseña la zanahoria, nos hace correr, pero no te preocupes, nunca la vas a tener. Nunca. Se han afirmado de sombras, de ilusiones, y han perdido la vida eterna. No se han santificado en toda la verdad. Han creído un engaño. Han creído que tienen el Espíritu. Nos lo decía el texto antes. Correcto. Desgraciadamente el texto nos lo confirma una y otra vez que estamos bajo engaño. Y esto es lo que estoy tratando de hacer. ¿Con qué riesgo? Hasta el punto de no querer vivir más. Hasta este punto, queridos. Y os lo dije, el remanente final no tratarán de preservar su vida, porque es una locura mi experiencia, mis queridos hermanos, es una locura. Y los que no me entienden y están cerca de mí, por favor, pregunten a mi esposa. Si lo que os estoy diciendo aquí, porque el otro día me llamó un hermano y me dijo que no estoy diciendo la verdad, toda la verdad, desde su perspectiva, ¿verdad? Os lo dije, no conocéis mi vida. No tenéis ni la menor idea. Y os lo dije, ¿queréis experimentar esto? ¿Queréis seguir de verdad a Cristo?
¿Estamos en el camino a la cruz para que el yo muera y que viva Cristo, el verdadero Cristo? Sigan este camino y verán las presiones del enemigo. Verán cómo querrá matarte, que enseguida entraremos en nuestro tema, ¿verdad? Se han afirmado de ilusiones, sombras, ya han perdido la vida eterna. Y fijaos lo que dice. Dice que yo soy radical. Tales personas no tendrán excusa alguna, porque han tenido la verdad, han tenido el Espíritu a su disposición, pero no supieron cómo conectarse con Él. Creían tener, pero no lo tenían, porque los que tienen el Espíritu son la iglesia triunfante. Los que se santifican en toda la verdad. Da igual cuál es esta verdad, cómo de dura es. En esta verdad he de santificarme. Si no, tales personas no tendrán excusa alguna. Han tenido la verdad, han tenido oportunidades, lo han tenido todo a su alcance, pero la sabiduría humana y el valor del mundo, ¿verdad? Los tesoros de este mundo les parecieron valiosos, eran más importantes que santificarse en la verdad, sea cual sea esta verdad. Bien, mis queridos hermanos, dicho esto, entramos en nuestro tema. A partir de aquí estamos en la segunda tentación de Cristo. Recuerden, queridos, todos estos temas están en el marco que empezamos hace unas cuantas, ya vamos por no sé, 15 reflexiones o no las he contado, no sé cuántas son, pero son unas cuantas, ¿verdad? Es toda la serie que nos habla del modelo de Cristo, y en este marco necesitamos entender todas estas. ¿Por qué? Porque todas estas van con la última generación, queridos. Van con los 144.000 y necesitamos entender esta realidad. En este marco estamos, por esto sigo. Ya sé que para algunos puede resultar aburrido. Espero que no, queridos. Amen tanto su vida como para que estas verdades no les parezcan aburridas. Porque habéis visto, Dios es radical. ¿Por qué? Porque no puede entrar en el reino de Dios pecado. O entendemos el Evangelio, o seguimos a Cristo allá donde Él va, donde nos conduce, o moriremos. Decidme radical, pero perdonadme. Yo solo puedo decir, lo escrito está. El que quiere seguir a Cristo, pues el camino es angosto y no es lleno de rosas, sino de espinas. El camino a la cruz no es fácil. Si alguien cree que es fácil, entonces no ha conocido al auténtico Cristo. Y de esto tratamos de hablar. Por lo tanto, en este marco queremos entender el modelo, porque entendiendo el modelo puedo entender el camino a la santificación, ¿verdad? Satanás fue derrotado en su propósito de vencer a Cristo en cuanto al apetito. Y allí en el desierto Cristo logró una victoria a favor de la raza humana en cuanto al apetito, así, atentos, haciendo posible que el hombre en toda ocasión futura venciera en el nombre de Cristo la fuerza del apetito por sus propios medios. Cristo ha hecho posible que yo, santificándome en esta verdad, al mismo tiempo llenándome del Espíritu, recibiendo poder, porque entendiendo a Cristo, siguiendo a Cristo, sé cómo obrar. Esto es lo que nos trata de decir. Y esto es lo que necesitamos entender. El modelo, que este modelo es el patrón para mi vida. Si no es este modelo el patrón para mi vida, si no le sigo a Cristo allá donde Él va, ¿cómo puedo esperar ser santificado, purificado, que erradique el pecado de este templo y que participe de la boda del Cordero? No va a ser posible, queridos. Y esto es una experiencia que nos lo dijo. No se puede compartir. Es una experiencia, no se puede compartir. No es como meter la mano en el bolsillo, sacar una moneda y dárselo a alguien. No se puede, es personal. Por eso el enemigo trata de hacernos perder tiempo, no santificarnos en el modelo y ser perdidos.
Satanás no estuvo dispuesto a cesar en sus esfuerzos hasta que por todos los medios hubiera intentado lograr la victoria sobre el Redentor del mundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Por todos los medios hubiera intentado lograr la victoria sobre el Redentor del mundo. ¿Y sobre nosotros? Lo mismo. Él no quiere una última generación que haga lo mismo que ha hecho Cristo, glorificar la ley al Padre, ¿verdad? No quiere. ¿Qué le ha hecho a Cristo? Esto me lo hará a mí. Y de esto se estaba hablando antes. La presión hasta que desees la muerte. Y Él quiere que te suicides en realidad. Pero ya se lo dije, no lo voy a hacer. Esto le pedí a Cristo. En esta reflexión de esto vamos a hablar. Sabía que todo estaba en juego en lo que atañe a Él. Él o Cristo sería el vencedor en la contienda. Él o Cristo. Y esto va a por todas. O vence Cristo, y me refiero a mí y a ti, querido, o vence Él. Y a fin de abrumar a Cristo con su fuerza superior, lo llevó a Jerusalén y lo colocó en las almenas del templo y continuó acosándolo con sus tentaciones. Ahora quiero que despertéis, mis queridos hermanos. ¿Permitió Dios que Cristo fuera probado? ¿Y por qué? ¿Qué dijo Cristo justo antes de la cruz? Padre, glorificado tu nombre. ¿Qué tiene que hacer la última generación? Padre, que hemos glorificado tu nombre. Todo lo que le pasó a Él se nos tiene que aplicar a nosotros. Por eso Cristo dice, déjalo todo, sígueme. Y no queremos entender esta realidad. No la queremos entender. Al mismo tiempo, permanecemos en el engaño y creemos que seremos salvos, porque aquí habla un loco. Más os vale escuchar lo escrito. Estaba a punto de decir escuchar al loco, ¿verdad? Pero no, a mí no. Lo escrito está. Santifíquese en toda la verdad, queridos. Esto es la clave. Seguid a Cristo allá donde Él nos lleve. ¿Que no me va a gustar? No, a Él tampoco. Pero lo hizo. Por ti y por mí. ¿Lo haremos nosotros como Cristo por Él y por el Padre? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos? Este es mi deseo para cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Esta tiene que ser nuestra experiencia también, porque de aquí al reino de Dios no llevamos nada, solo un carácter santificado. ¿Y quién es mi carácter? Si no es Cristo, se acabó. Se acabó. Este carácter de Cristo me da entrada a la boda del Cordero y me liga con el Padre. ¿Qué es lo que ocurre precisamente en la boda del Cordero? Si esto no ocurre, no entramos en el reino de Dios. ¿Es radical? Sí. Dios es radical. El pecado no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez demandó de Cristo que si era ciertamente el Hijo de Dios, diera evidencias arrojándose desde la altura vertiginosa en lo que había colocado. Instó a Cristo a que mostrara su confianza en el cuidado preservador de su Padre arrojándose del templo. Y fijaos cómo está jugando con la mente. Pregúntese si esto se nos aplica a nosotros también, Pregúntese si se te aplica. ¿Estás en esta angustia? Este es el tiempo de angustia. Este es el tiempo de angustia de Cristo también. En su primera tentación sobre el apetito, Satanás había tratado de insinuar dudas en cuanto al amor y cuidado de Dios para Cristo como su Hijo, mostrando sus circunstancias y su hambre como evidencias de que no disfrutaba del favor de Dios. No tuvo éxito con eso. Luego trató de aprovecharse de la fe y la perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia su Padre Celestial, y esta confianza tenemos que tenerla nosotros, pero cuidado que también allí hay un riesgo, y nos lo comentará, no me quiero adelantar. Luego trató de aprovecharse de la fe y la perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia su Padre Celestial, instándolo a la presunción, pasándose de la raya de esta fe, ¿verdad? Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Prontamente respondió Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora pregunto yo, ¿con qué tentó este supuesto ángel de luz a Cristo? Con lo escrito está. ¿Era la verdad? ¿Toda la verdad me refiero? Era una verdad pero pervertida. Ahora, mis queridos hermanos, ¿somos nosotros capaces, por nosotros mismos, de identificar el error en el planteamiento? Porque nosotros siempre vamos al pie de la letra, no, está escrito, pero no vamos un paso más allá. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo, verdad? Porque Cristo se fue. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Podía haber dicho, sí, es verdad, está escrito. Si está escrito, pues me lo tomo tal cual. ¿Cómo está jugando el enemigo desde el trono del lugar santo? Con lo escrito está, ¿verdad? Y tenemos nosotros la capacidad de percibir por nosotros mismos dónde está el error. ¿Sí? ¿Sin Cristo? Queridos, digo esto porque ayer asistí y participé, ¿verdad?, de este debate en cuanto a si era necesario que haya un profeta en los tiempos modernos, ¿verdad? ¿Os dais cuenta cómo de fino es este hilo con el cual está jugando el enemigo? Esto tenemos que entenderlo a través del modelo, ¿verdad? ¿Cómo fue tentado el modelo? Y esto se me tiene que aplicar a mí. Y cuando yo estaba estudiando este tema para presentároslo, ¿verdad? Yo estaba preguntándome a mí mismo, ¿sería yo capaz, aún sabiendo verdad, sería yo capaz por mí mismo de identificar dónde está la trampa? Se le presentó con lo escrito está. Y le dijo escrito está, o sea, utilizó el escrito está. ¿Soy yo capaz de identificar dónde está la trampa? Porque fijaos qué fino es pasar de una confianza plena en Dios a la presunción. Que esto es lo que nos trata de decir. Un hilo tan fino que si no estoy conectado con Cristo, no hay manera que yo pueda entender dónde está la trampa. El pecado de la presunción, que eso es lo que nos trata de explicar, queridos. Y que por nosotros mismos no hay manera. Fijaos, el pecado de la presunción. Dice, el pecado de la presunción está cerca de la virtud. Es decir, la línea es tan fina que muy rápidamente puedes pasar de una plena confianza a Dios en presunción. Ahí yo no dejé de recordar cuando vino la enfermedad que está en el mundo ahora, y muchos cristianos salían a pecho descubierto, no, nosotros tenemos a Cristo y no nos toca nada. Y algunos murieron. Esto glorificó a Dios, porque algunos venían a decir y preguntaban, ¿y dónde está tu Cristo ahora? Espabilado. Había muerto, ¿verdad? Después de salir a pecho descubierto, decir, no, a mí no. ¿Dónde lo empujó el enemigo? De la plena confianza, porque no dudo que tenían plena confianza, no la dudo. No es eso lo que quiero decir. Sino que de esta plena confianza pasaron a la presunción. Y cuando pasaron a la presunción, se metieron bajo el dominio del enemigo, sin querer. ¿Pudo actuar Dios? No. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Somos capaces nosotros de entender esta línea tan fina como para entender dónde está la trampa? Esto quiero destacar y esto es lo que nos destaca la verdad, queridos hermanos. Y necesitamos entender, sin Cristo, sin la verdadera conexión con el Espíritu Santo, con el verdadero Espíritu de Dios, estamos en peligro de muerte, queridos. Estamos en peligro de muerte. El pecado de la presunción está cerca de la virtud, que consiste en tener perfecta fe y confianza en Dios. Esta es la virtud.
Satanás se hizo la ilusión de que podría aprovecharse de la humanidad de Cristo para instarlo a trasponer la línea que separa la confianza de la presunción. Y fijaos lo que nos dice a continuación, queridos. Muchas almas se han arruinado en este punto. Satanás trató de engañar a Cristo mediante la adulación. Y cómo nos encanta que nos adulen. Cómo nos encantan. Queridos, necesitamos entender, por eso yo, y algunos dicen que eso es raro, y yo me encanta que sea así, me encanta que sea peculiar, porque los 144.000 serán peculiares, ¿verdad? Totalmente separados de la mentalidad, del evangelio, del entendimiento, del espíritu, de las formas, de la manera de vivir de este mundo. Los 144.000 son peculiares, son raros, raros. Si no entendemos bien el evangelio, fijaos cuánto nos gusta que seamos adulados. Y mi invitación es, queridos, primero, hagan una introspección en su propia vida personal. Nos gusta que nos reconozcan. Por eso yo, todo aquello, incluso el sábado pasado, alguien me decía, oye, Gabriel, que tú eres muy inteligente, que tú sabes, que tal. Yo me hice pequeño y dije, por favor, para. No me digas estas cosas. Se lo dije literalmente. Claro, me mira y dice, pero si te estoy diciendo que eres, no quiero adulación. Huyo como del demonio de esto, porque yo he entendido qué trampa más tremenda es esta. Por eso incluso yo les dije a mis hermanos, queridos, no os preocupéis, yo no voy a ocupar ninguna responsabilidad de ahora en adelante en la iglesia. Porque mucha gente, hace días pasados alguien me llamó y dice, no, si tu ministerio es de Dios, seguirá, y si no, se perderá. Pero lo dijo con esta expectativa de que se perderá. Como si estaba al acecho de que no perdurara, ¿verdad? Yo le dije, siéntate, espérate, tú tranquilo, y ya verás. Aunque digo desde ahora, hemos llegado a 402 reflexiones, aunque él dijo claramente que no seguía mis reflexiones, y me pregunto yo, ¿y qué juicio de valoración o qué valoración hará cuando tú no sigues la obra? ¿Qué estás esperando? Solo que se acabe, ¿verdad? Tú no quieres que prospere, en realidad. Tú quieres que se termine, porque tú crees que este ministerio es la obra del enemigo. Pero no te das cuenta de algo fundamental. Es que este ministerio está basado en lo escrito está. Por esto para muchos resulta aburrido, lo sé. Pero para los 144.000 esto resulta santificación. Por eso decía yo, muy poca gente veo santificarse de verdad en la verdad. Todos los demás son oidores, pero no cumplidores, porque no se trata solo de saber, se trata de experimentar. Por eso os lo dije yo, que nadie sabe lo que yo vivo de verdad, ¿verdad? Pasen por este camino, entren en este camino y ya lo experimentarán, no hay problema. Pero todos nos gusta ser adulados, queridos. Y por eso nos dice la sierva, muchas almas se han arruinado en este punto. Y este es un peligro tremendo para todo ministro del Evangelio. Mensajero de Dios, para que no se confunda, ¿verdad? Porque es que a veces parece que tenemos que darlo todo masticado. La adulación es trampa mortal. Por eso no acepto que nadie me diga cosas. Puede decir, ¿verdad? Puede decir. A veces uno, cuando está pasando por tanta crisis, pues no le viene mal que alguien le console, ¿verdad? Con ciertas palabras, no viene mal. Pero debemos de tener cuidado de no pasarnos de la raya, ¿verdad? Palabras de consuelo y de aliento, pues viene bien a todo el mundo le viene bien, ¿verdad? Y quiero decir que a veces el texto nos invita a criticar la sabiduría humana, ¿verdad? Los ministros que están
en las iglesias, ¿no? Yo experimento personalmente esto. Yo sé muy bien cómo se sienten algunos. Yo lo entiendo perfectamente. Yo también soy ministro del Evangelio. Por lo tanto, yo experimento esto y yo entiendo perfectamente. Pero entiendo sobre todo que necesito santificarme en la verdad. Y si la verdad va conmigo, porque también va conmigo, yo no estoy predicando para otros, primero para mí. Esto va conmigo primero. Si no va conmigo primero, tengo un problema. La verdad no está en mí. Por lo tanto, ¿de qué predico? De lo que me guste, la gracia, tranquilo, pecamos hasta que Cristo viene, no os preocupéis, todo bien. Pues yo no necesito tener un balde de sangre de todas estas almas que se han perdido. No, por eso yo predico lo escrito está. ¿Es aburrido? Para algunos sí. Yo me nutro de esto. Y el que no conoce mi vida, pregunten a mi hijo y a mi esposa. ¿Cuántas horas dedico al estudio? ¿Cuántas horas de mi vida? Y os aseguro que no son todos los días menos de 5. Menos de 5 horas no son. De 5 en adelante. Estudio de lo escrito está. Esta es realidad para mi vida. Mi mujer está aburrida. Está esperando que me canse. Llevo 30 años. Y no me canso. Leería mucho más. Pero también tengo que hacer algún trabajo. Esta es mi experiencia personal, queridos. Si queremos ser santificados en la verdad, hemos de entender toda la verdad. Si no, no seremos santificados. El enemigo tratará de engañarnos. Fijaos qué hilo más fino. Qué hilo más fino. Adulación. Acto seguido, caída. Admitió que Cristo tuvo razón en el desierto al tener fe y confianza de que Dios será su Padre en las más difíciles circunstancias. Luego instó a Cristo para que le diera una prueba más de su entera dependencia de Dios, una evidencia más de su fe de que era el Hijo de Dios arrojándose del templo, pasándose de la raya, ¿verdad? De esta confianza. Dijo a Cristo que si ciertamente era el Hijo de Dios, no tenía nada que temer, pues sus ángeles estaban listos para sostenerlo. Satanás demostró que entendía las Escrituras por el uso que les dio. Y esto es tremendo, queridos. Para algunos, la verdad nos santifica. Y para otros, es la clave. Porque esta verdad para algunos es solo argumento para justificar lo que él quiere. Para otro es argumento para ser transformado a lo que Dios quiere. ¿Qué hilo más fino? ¿Qué hilo más fino? El Redentor del mundo no vaciló de su integridad y demostró que tenía perfecta fe en el cuidado prometido de su Padre. No pondría inútilmente a prueba la fidelidad y el amor de su Padre. Aunque estaba en las manos del enemigo y colocado en un lugar de dificultad, encima del templo, ¿verdad?, y peligros extremos, ante la sugestión de Satanás, no tentaría a Dios presuntuosamente haciendo experimentos con la providencia divina. Haciendo experimentos con la providencia divina. Cuando te lees todo esto, queridos, yo digo, Señor, yo no puedo. Yo por mí mismo no puedo. Yo caigo. A mí me engaña. Si no eres tú, y esto es la justificación, la justicia de Cristo, ¿verdad?, del día de la expiación. Una confianza plena en la obra del sumo sacerdote en un lugar santísimo. Una confianza plena que lo que Él está haciendo allí me sirve. Es todo lo que necesito. Este es el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Esta es la plena confianza en Dios. Y cuidar de no pasarse a la presunción. Qué hilo tan fino, ¿verdad? Satanás había presentado un pasaje bíblico
que parecía apropiado para la ocasión. ¿Cómo está jugando con la verdad? ¿Verdad? ¿Cómo nos está engañando? Esperando lograr sus designios al hacer la aplicación a nuestro Salvador en esa ocasión especial. ¿Cómo obra el enemigo? ¿Cómo ha obrado siempre, incluso con Cristo? Con la verdad, es decir, con sus propias palabras. Porque lo escrito está que es desde el Edén hasta el Edén. Es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. En ella hemos de confiar. Si lo dice Cristo, es sí y amén. No cabe discusión, señoría. Punto. Cristo sabía que Dios ciertamente podía sostenerlo si le hubiera pedido que se arrojara del templo. Pero al hacer eso sin que se lo pidiera, y para poner a prueba el cuidado protector y el amor de su Padre, porque era desafiado por Satanás a hacerlo, es decir, no solamente era tentado él, sino que estaba tentando al mismo Padre, a través de una insinuación del enemigo, ¿verdad? No mostraría la fortaleza de su fe. Bien comprendía Satanás que si podía prevalecer sobre Cristo haciendo que se arrojara del templo, sin que su Padre se lo hubiera pedido, para probar su derecho al cuidado protector de su Padre Celestial, en ese mismo acto mostraría la debilidad de su naturaleza humana y quedaría vencedor. ¡Qué hilo más fino, queridos! Y ahora decidme, ¿cómo podemos nosotros estar en esta perfecta armonía con el carácter de Dios sin Cristo? Sin Cristo. Cristo resultó vencedor en la segunda tentación. Manifestó perfecta fe y confianza en su Padre durante su duro conflicto con el poderoso enemigo. En la victoria aquí ganada, nuestro Redentor ha dejado al hombre un modelo perfecto para mostrarle, atentos lo que dice aquí. En la victoria aquí ganada, nuestro Redentor ha dejado al hombre un modelo perfecto para mostrarle que su única seguridad reside en una firme confianza e inconmovible fe en Dios en todas las pruebas y los peligros. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el enemigo todos los santos días? Debilitar esta fe, esta única seguridad, esta plena confianza, firme confianza e inconmovible fe en Dios. ¿Y por dónde nos arrastra Satanás? Falta de trabajo, falta de dinero, que te entre facturas, presión, fe, discusiones, pérdida de amigos, no comprensión. Todas estas son armas del enemigo para destruirte, para desear la muerte hasta el punto de decir, tírate del templo. Tírate del templo. Mátate para que Él gane. ¿Estás en el camino siguiendo a Cristo? ¿Es esta experiencia de Cristo mi experiencia? Si no lo es, no me cuentes que tú entiendes la verdad. No me cuentes que tú tienes el espíritu correcto. No me lo cuentes. Cuando estarás con Cristo, entenderás. Mientras tanto, lo único que sabe hacer la mayoría, señalar, apuntar, juzgar, marginalizar, excluir, matar. Experimenten esto, queridos, y luego ven a contármelo, y yo os ayudaré, porque llevo un rato recorriendo este camino. Cristo rehusó abusar de la misericordia de su Padre al colocarse en un peligro que hubiera hecho necesario que su Padre Celestial desplegara su poder para salvarlo del peligro. Esto hubiera sido forzar la providencia al Padre para su propio bien, y nosotros entendimos, el Espíritu de Dios no obra para sí, es un espíritu de servicio, obra para otros. Obrar para sí es egoísmo, y aquí una vez más nos revela este principio inamovible. Cristo no lo utilizó, hubiese sido pecado. No lo utilizó para sí. Esto hubiera sido forzar la providencia para su propio bien
y así no hubiera dejado a los suyos un ejemplo perfecto de fe firme y confianza en Dios. El objeto de Satanás al tentar a Cristo fue el de inducirlo a una atrevida presunción y a mostrar debilidad humana que no lo convirtiera en un modelo perfecto para los suyos. Satanás pensó que si Cristo fracasaba al pasar por la prueba de sus tentaciones, no habría redención para la raza humana y sería completo su poder sobre ella. Y estaríamos muertos, tanto él como nosotros, queridos. Se hubiese quedado aquí, y él no podía haber sido un modelo perfecto. Y ahora deberíamos de entender cómo de importante entender que él tenía que ser uno como yo, para que pueda ser un modelo perfecto para mí. De otro modo, no sirve. ¿Y qué es lo que estaba buscando el enemigo? Precisamente esto, que él no sea un modelo perfecto para mí, que yo no lo pueda seguir, que yo no lo entienda, que crea que él era diferente y que para mí esto es imposible. Si esto es lo que creo, ¿cuál es el espíritu que me conduce, que me guía? Porque es contrario al Evangelio, contrario a la obra de Cristo. ¿Cómo podemos pecar hasta que Cristo viene? Esto es una locura, queridos. Cristo, nuestra esperanza y ejemplo. La humillación y los angustiosos sufrimientos de Cristo en el desierto de la tentación fueron soportados en beneficio de la raza humana. En Adán se perdió todo por la transgresión. En Cristo estaba la única esperanza del hombre de recuperar el favor de Dios, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios. El hombre se había distanciado tanto de Dios al transgredir su ley que no podía humillarse a sí mismo ante Dios de una manera proporcional a la gravedad de su pecado. El Hijo de Dios podía entender plenamente los provocativos pecados del transgresor, y sólo Él, en su carácter impecable, podía efectuar una expiación. Y aquí quiero deciros, queridos, ¿cuándo se termina la expiación? Pues hasta que no se termina la expiación, mi alma no está a salvo. Mi alma no está a salvo. Y es justamente la obra cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, coloca el pecado sobre el macho cabrío que es mandado al desierto. ¿Por quién? Por los 144,000. Los que glorifican a Dios son los que llevan a Satanás al desierto, demostrándole que es un engañador, un mentiroso, un criminal de los hijos de Dios. Necesitamos entender toda la profundidad del Evangelio, queridos. El Hijo de Dios podía entender plenamente los provocativos pecados del transgresor y solo Él, en su carácter impecable, podía efectuar una expiación aceptable para el hombre al sufrir la sensación angustiosa del desagrado de su Padre, de separarse de su Padre, ¿verdad? El dolor y la angustia del Hijo de Dios por los pecados del mundo estuvieron en proporción con su excelsitud y pureza divinas, tanto como la magnitud de la falta. Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Cuando vemos su humillación en la larga prueba y ayuno en el desierto para vencer por nosotros las tentaciones del apetito, hemos de tomar esta lección para nosotros mismos cuando somos tentados. Ayuno y oración, eso es lo que trata de decir. Por supuesto que no 40 días porque no os matéis, queridos, esto es presunción, ¿verdad? Si el poder del apetito es tan fuerte sobre la familia, no, además me da el espíritu ahora. Si tú crees, porque yo he encontrado personas que dicen, no, yo he ayunado 40 días. Aparte que estaban mintiendo, ¿verdad? Esto es imposible para un ser humano. Estaban cubriendo el pecado de la presunción. Es decir, si un hombre puede hacer esto, ¿para qué Cristo? Presunción. Nos ha ganado Satanás, ¿verdad? Si el poder del apetito es tan fuerte sobre la familia humana y su complacencia tan tremenda que el Hijo de Dios se sometió a sí mismo a una prueba tal, cuán importante es que sintamos la necesidad de mantener dominado el apetito por nuestra razón, por nuestra mente, ¿verdad? Nuestro Salvador ayunó cerca de 6 semanas a fin de que pudiera ganar la victoria para el hombre en lo que atañe al apetito.
Los profesos cristianos que tienen una conciencia clara y a Cristo como su modelo delante de ellos, ¿cómo pueden rendirse a la complacencia de aquellos apetitos que tienen una influencia enervadora, dice, sobre la mente y el corazón? Es un hecho doloroso que los hábitos de complacencia propios a expensas de la salud y el debilitamiento de las facultades morales en la actualidad están manteniendo los grillos del cautiverio a una buena porción del mundo cristiano. Buena porción del mundo cristiano. Necesitamos despertar, queridos. Yo sé que no nos gustan estas palabras, pero necesitamos entender que estamos en un sueño de muerte. Necesitamos despertar. Énfasis, parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué hacían? Dormían. Y una voz, otra que no eran las de ellas, gritaba, ¿verdad? Viene Cristo, viene el novio, ¿verdad? Muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre, como a su comprensión de los terribles resultados de la complacencia del apetito y de las pasiones sobre la raza humana. Y por eso ese tipo de mensaje no nos gusta, porque yo lo veo y me doy cuenta cuál es la razón. No nos gusta, literalmente. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. ¿Cómo se olvida de Dios? Porque Satanás nos presiona, nos saca facturas, cosas por pagar, necesitamos mantener un cierto estilo de vida, por lo tanto tenemos que trabajar y hacer lo que haga falta para poder obtener dinero, ¿verdad? Y muchas veces no nos cuestionamos cómo ganamos el dinero. Hacemos uso de engaño, sutilezas, mentiras y trampas y todo tipo de artimañas que son del enemigo. ¿Por qué creéis que nos dice salid fuera de las ciudades? Traten de vivir en el campo, ser independientes, para no estar inducidos a obrar o a utilizar armas del enemigo. Yo entiendo perfectamente por qué no queremos aceptar este mensaje. Pero entonces seremos perdidos. Esta es la realidad. Sabía que el apetito sería el ídolo, es más potente, ¿verdad? La necesidad, la angustia, es más potente que confiar en Dios. Es mucho más potente. ¿Sí? Lo hemos convertido en un ídolo. Sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. Lo que quiere decir es que estamos perdidos. Tan alto y tan claro, mis queridos hermanos, y hasta que no entendemos estas realidades, hasta que no nos sometamos como Cristo a Dios, olvídese de la salvación. Y no me digan que soy yo radical. Por favor, santifíquese en toda la verdad. Entienda los principios. No entrará pecado en el reino de Dios. O somos purificados o nos quedamos aquí. Así de claro. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os invito a que os vayáis a lo escrito está. Traten de entender por vosotros mismos. Llénense del Espíritu, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que de este modo, queridos, podamos hacer una elección en conciencia, elegir a Dios, confiar plenamente en Dios. Y una vez que hemos entendido esta realidad, proclámenla, queridos, proclámenla. ¿Cuánta gente hay? La mayoría del mundo cristiano nos lo decía. Están en esta condición. Ellos creen otra cosa. Pero la realidad y la perspectiva de Dios es otra, bien distinta. Así que ayuden a los hermanos que despierten, queridos. Conviértase en uno de los 144,000 que glorifican a Dios en todas las cosas, como Cristo.
Este es mi deseo y esta es mi invitación para todos vosotros, mis queridos hermanos. Os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.